Pues bien, vamos a trabajar este momento con triángulos rectángulos para aplicar el teorema de Pitágoras. Dentro de un triángulo nosotros debemos recordar los elementos que lo conforman, sus catetos y su hipotenusa. Nosotros sabemos de antemano que el teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados del triángulo rectángulo, por lo cual es de enorme utilidad cuando conocemos solamente dos de los elementos y queremos encontrar un tercer elemento. Por ejemplo, yo conozco la hipotenusa y uno de los catetos, pero deseo saber el valor del otro cateto. Pues bien, el teorema de Pitágoras nos enuncia que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí vamos a evidenciar ese enunciado. Tenemos entonces nuestros dos catetos, cateto A, cateto B, y tenemos C, que sería nuestra hipotenusa. El área, es decir, A al cuadrado del primer cateto, más el área B al cuadrado, al sumar estas dos áreas, me debe dar como resultado el área que corresponde a la hipotenusa. De ahí nace nuestro enunciado. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ello quiere decir entonces que al nosotros encontrar el valor que corresponde a nuestra área, el valor de A al cuadrado, más el área del otro cateto, B al cuadrado, existe una equivalencia con el área de la hipotenusa. Vamos a verificar este principio en este triángulo rectángulo. Tenemos dos catetos, 3 centímetros, 4 centímetros, y tenemos la hipotenusa 5 centímetros. El enunciado nos indica entonces que si yo quiero calcular o yo quiero verificar esto, le digo que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. En mi ejemplo, esto es C, 5 elevado al cuadrado es igual el valor de A, 4 elevado al cuadrado, más el valor de mi otro cateto, 3 elevado al cuadrado. Por tanto, 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 16 más 9. ¿De dónde? 5 elevado al cuadrado es igual a 25. 5 al cuadrado nos da como resultado 25. 25 es igual a 25. Esto es lo que enuncia nuestro teorema de Pitágoras. Aquí podemos verificar entonces que la suma del cuadrado de los dos catetos me da como resultado mi hipotenusa al cuadrado. Aquí tenemos varias disposiciones del triángulo rectángulo. Recordemos siempre que los catetos se unen o se encuentran justo en el ángulo recto. De tal forma que si yo sé que aquí está mi ángulo recto, esto es un cateto y esto es un cateto. Si aquí se encuentra el ángulo recto, esto es un cateto y esto es un cateto. Si aquí se encuentra el ángulo, este es un cateto y este es el otro cateto. Y siempre la hipotenusa está al frente, ¿sí? Al frente de nuestro ángulo recto. Observemos en estos ejemplos. Vamos a proceder a despejar la fórmula del teorema de Pitágoras. Suponemos que el valor que no conocemos es precisamente la hipotenusa en el primer ejemplo. Para encontrar la hipotenusa, lo que yo necesito es encontrar C. Entonces no me sirve C al cuadrado, yo necesito C. Por propiedad simétrica que hemos trabajado anteriormente, nosotros podemos despejar esta fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. De donde C va a ser igual, lo que está potenciando pasa al segundo término radicando. Raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. En el segundo ejemplo, vamos a suponer que nosotros conocemos ya
el valor de la hipotenusa. Sabemos cuánto vale la hipotenusa. Vamos a suponer que sabemos cuánto vale este cateto. Y el que desconozco es este cateto, el cateto B. Entonces vamos a despejar B. Mismo proceso. Si este valor de aquí, que yo no conozco, ¿sí? Este lo conozco, necesito que la B se quede solita. Por ende, este debe pasar al segundo término. B al cuadrado va a ser igual C al cuadrado. Y lo que está sumando pasa restando. De donde, como yo quiero que la B se quede solita, lo que está potenciando pasa radicando. De esta manera yo puedo encontrar el cateto B de ser necesario. En el último caso vamos a proceder de la siguiente manera. Nosotros conocemos o damos por conocido la hipotenusa. Y en este caso, yo conozco el valor del cateto B. Y el valor que desconozco es el cateto A. Entonces, nuevamente, en este caso, yo aplico la fórmula. Yo necesito que la A se quede solita. Por ende, C al cuadrado y el B cuadrado que está sumando pasa restando. A es igual, lo que está potenciando pasa radicando, C al cuadrado menos B cuadrado. Y de esta manera ya puedo despejar cualquiera de los elementos que me pidan del triángulo.